El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, hace instantes nada más dio un ultimátum en un mensaje presidencial al levismo. Ha pedido levantar los bloqueos, caso contrario va a tomar acciones de inmediato con respecto a este gran perjuicio que está estrangulando la economía en 17 días de bloqueos de carreteras. El presidente también habló de una hipocresía sin precedentes por parte de Evo Morales, por parte de sus seguidores, que están pidiendo impunidad o corre sangre. Están pidiendo candidatura o corre sangre. Vamos a escuchar al primer mandatario dando este ultimátum o caso contrario tomará acciones de inmediato. Quienes mantienen los bloqueos y son identificados como seguidores de Evo Morales han agredido con odio a efectivos policiales y trabajadores de la prensa que cumplían su trabajo. En estos 17 días de bloqueo, tenemos 70 personas heridas, 9 civiles y 61 policías. Lo cierto es que detrás de este bloqueo antidemocrático y criminal, las verdaderas motivaciones han sido expresadas por los propios voceros del levismo. La imposición de una candidatura inconstitucional, a lo que hay se suma la anulación inmediata de las causas judiciales contra Evo Morales. Y para ello, como también lo han expresado, buscan un acortamiento del mandato presidencial. Candidatura de Evo o coserá sangre. Impunidad de Evo o coserá sangre. Mientras atentan contra la vida de policías, trabajadores de la prensa, personal de salud, apedrean buses con ocupantes en su interior, impiden el libre tránsito de miles de personas, inducen con premeditación al desabastecimiento de alimentos para provocar hambruna en el pueblo, cortan vías para el normal flujo de combustible, hablan abiertamente de guerra civil, de sangre en las carreteras. Esto aquí o en cualquier otro país es un acto flagrante de atropello a los derechos humanos de toda la población. Con semejantes perjuicios ocasionados a nuestra población, no puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. De no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano, nuestro gobierno elegido democráticamente, con más del 55% de los votos, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Los intereses de una persona no estarán nunca sobre el bien común. El mensaje presidencial del presidente Arce dando un ultimátum a los quienes están bloqueando, movilizados, es decir, el levismo, o caso contrario va a tomar acciones como gobierno legalmente constituido. ¿Qué decía más temprano Evo Morales? En una entrevista que estuvo con un medio de comunicación, aseguró que si lo aprenden, si lo capturan, existirá un levantamiento por parte de los indígenas, por parte de los militares y muchos seguidores que no están dispuestos a seguir con esta gestión del gobierno del presidente Arce. Evo Morales también aseguró que estos bloqueos son el inicio de una rebelión contra el gobierno del presidente Arce. Tal vez puedo exagerar, pero ya estoy seguro que hay un levantamiento. Pero ya estoy seguro que hay un levantamiento. Tengo audios que me llegan de los militares de policías. De los militares me dicen, por una parte, nos estamos amotinando, no vamos a ir. ¿Por qué han cambiado al mando militar rápidamente? Que no hizo caso al gobierno. Lo que vive Bolivia es peor que en tiempos neoliberales, yo diría inclusive peor que en tiempos de las dictaduras militares. ¿Por qué el pueblo se levanta? Es nueva rebelión del movimiento campesino, del movimiento indígena. Una rebelión contra la traición al país, a la revolución, a los militantes, a la gente que votó por lucharse. Parte de la pugna que existe en estos momentos entre el primer mandatario Luis Arce Catacora con el expresidente Evo Morales, cada uno en su postura, ¿no?, con respecto a todos estos enfrentamientos, estos bloqueos de carreteras que están afectando lamentablemente la economía de nuestro país. ¿Qué dice la senadora arcista Ana María Castillo? Asegura que lamentablemente estos seguidores de Evo Morales que están bloqueando las carreteras son sectores adoctrinados que deben abrir los ojos.
no pueden ser posible que estén afectando de esta manera la economía del país, a todos los sectores productivos, y lamentablemente cree que Evo Morales está chantajeando al gobierno para que levanten los procesos en su contra. No solo chantajeó al gobierno, chantajeó a todo el país. Y en este momento está sometiendo y está también atentando contra todo el país. El señor se caracteriza justamente por ser vulnerador de derechos y de delitos. Quiere él encubrir sus delitos con acciones, quiere encubrir sus delitos con bloqueos, y eso no está permitido en el país. Que el señor Evo Morales entienda de una vez que vivimos en un estado de derecho, que tenemos leyes, las leyes son vigentes y para todos, y queriendo tapar sus hechos delictivos como son estupro, violación, trata y tráfico, pues el señor Evo Morales debe entender que, y ponerse en el lugar de esas niñas, debe ser responsable y también pues ahora responder a la justicia. Y aquellos señores que están adoctrinados, aquellos señores que se prestan a obedecer, de una vez destápense los ojos, vean pues señores, son padres, son madres, vean cuántas niñas en este momento están siendo victimizadas, amenazadas y asustadas, y cuántas más saldrán. Creo que ahora es importante un acuerdo patriótico incluso de todas las bancadas para que se puedan sentar y de una vez exigir de manera conjunta que las Fuerzas Armadas y la policía y las autoridades llamadas por ley actúen de manera inmediata. No es posible que vivamos ahora en un momento tan delicado justamente por una persona o por proteger delitos de una persona. Por su parte, el diputado de Vista, Hernán Cabezas, asegura que no se van a levantar los bloqueos de carreteras y considera que este mensaje presidencial del presidente Arce solamente salió a amenazar y a lavarse las manos ante el pueblo boliviano. Si en realidad el presidente ha salido a mentir y a lavarse las manos otra vez y a amenazar a las organizaciones sociales movilizadas, porque no tienen ninguna respuesta por el pueblo boliviano respecto a la elevación de costos de la canasta familiar, al tipo cambiario del dólar en el mercado paralelo, al abastecimiento de gasolina y diésel en el país. O sea, Arce Catacora ha salido a amenazar al pueblo boliviano, a decir que próximamente va a dictar estado de excepción, que va a ser muy nefasto para nuestra historia. En ningún momento democrático y un gobierno de izquierda ha cometido aquel atropello frente a la democracia. Se dicta estado de excepción, estado de sitio, cuando el gobernante es incapaz de manejar y resolver conflictos que le está haciendo falta al presidente Arce. Yo creo que es un mensaje de impotencia, un mensaje agresivo, un mensaje de amenaza y un mensaje para lavarse las manos únicamente en los sectores movilizados. Tiene temor porque sabe que en un futuro próximo va a ir a la cárcel. Si dicta estado de excepción va a generar en el pueblo boliviano dolor, sangre y luto, porque el ejército está entrenado para matar. Es el presidente Arce el responsable de los heridos y muertos que van a haber de aquí en más y los que han habido en pasados días. Los bloqueos no se van a adelantar, van a continuar. Si es una decisión del Pacto de Unidad, es una decisión de las organizaciones sociales. Ellos son los que han tomado esta decisión, porque en el fondo hay un gobierno que ha generado desgobierno en el país, mucha confusión, muchos problemas. Muchos sectores productivos, económicos que están muy afectados y preocupados por estos bloqueos de carreteras que ya cumplen 17 días en varias partes del país, principalmente en el departamento de Cochabamba. El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, en Santa Cruz, aseguró de que no es posible que el presidente Arce no se ponga los pantalones y de una vez dicte un estado de sitio para intervenir el Chapare y también detener a Evo Morales. Se debería hacer, porque esta gente del Chapare no puede hacer lo que le da la gana. Pareciera ser otro territorio. Eso, Chapare es Bolivia y Bolivia tiene sus leyes, su constitución política del Estado donde hay que hacer cumplir. Eso es lo que estamos pidiendo. Y no solamente el transporte, están pidiendo todo Bolivia, están pidiendo, porque no puede ser que esta gente sea dueña del Chapare y tengan que... A Chapare nadie puede entrar. Ellos tienen, es como en Colombia, hay un cártel que se llama FARC, están lo mismo. Ellos no hacen ingresar a la policía, tienen sus propias leyes, ellos bloquean, se organizan y están perjudicando a toda Bolivia. Entonces creo que el gobierno no le va a pelar si es que él hace un estado de sitio donde realmente necesitamos que el gobierno reactive la economía del país, porque hoy estamos secuestrados por esta gente. Si los chapareños lo ganan al gobierno, ahí sí ya estamos bregados, porque ellos van a querer imponer en todo.
¿Se aplaudiría un estado de excepción por parte del gobierno para intervenir el Chapare? Sí, evidentemente, porque ahí hay que acomodar a esta gente, hay que darle, porque ellos están yendo a Mairana, están yendo al Alto, sabemos, ya tenemos información, que están yendo a instigar a que ellos salgan a bloquear. No puede ser que ellos estén yendo esa zona del Chapare. Ustedes han visto desde que entró la época de Evo Morales de ser gobierno, desde ahí el Chapare es intocable, andan autos chutos, el narcotráfico, el Evo Morales se esconde ahí feliz, no pasa nada, hay que detenerlo pues. El señor Evo Morales debe ser detenido porque ya tiene un prontuario donde él no puede escapar de la justicia, ya tiene que estar preso porque el hombre ha hecho mucho daño. Le estoy diciendo que no es por bloquear carreteras, sino hasta eso se llama violación, ha violado a hartas niñas. Hay más repercusiones en el país con respecto a todo este problema que está generando los bloqueos de carreteras por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales. El alcalde de La Paz, Iván Arias, le dijo a Luis Arce Catacora que si no toma acciones de inmediato como un estado de sitio para intervenir los bloqueos, el pueblo se va a volcar contra el presidente, contra este gobierno. Es una advertencia, una alerta que realiza Iván Arias al primer mandatario de este país. Si usted hubiese dicho esas palabras, ¿usted dónde estaría? En la chirola, ¿no? Estaría preso. Pero este señor es capaz de decir cualquier cosa y no dice, y no le pasa nada. Realmente es una sinvergüenzura, una falta de respeto al Estado de Derecho, una falta de respeto al presidente, como si sabes que yo hago lo que me da la gana. Qué pena a lo que ha bajado el señor Evo Morales, habiendo sido presidente de todos los bolivianos, ¿no? Y con una votación significativa. Pero Evo Morales, en vez de pasar a ser dignatario o exdignatario, prefiere seguir siendo peleador callejero. Una pena por el país y una pena por los que le hacen seguimiento con víctimas. Ayer un niño, el otro día un policía con la pierna salida, uno de sus militantes con el brazo. ¿Cuántos muertos más quiere este señor? También he hecho un pedido, más allá de cualquier cosa, que este fin de semana, viernes, sábado, domingo, ¿por qué no se levantan? Que permitan que esos camiones transiten, que la gente vaya a velar a sus muertos, a sus santos, a sus almas. Dios mío, qué insensibilidad. Por favor, los ruego, ¿no? ¿Qué más le puedo pedir a este señor que pareciera que no le importa la vida humana, que no le importa la gente? Y más pena me da sus seguidores que repiten una sarta de mentiras que le hacen daño al país. Señor Evo Morales, levante, por lo menos este fin de semana. Luego, pues véase con el gobierno en otro escenario la siguiente semana. Usted lanza el estado de sitio y luego va a la Asamblea Legislativa. Así hicieron el año 2008. Cuando decretaron estado de sitio en Pando, ¿acaso pidieron permiso a la Asamblea? Después mandaron el informe. Es pretexto para hacer la inacción. Vuelvo a decir, cuanto más inactivo está el presidente, cuanto menos medidas toma, la rabia que está contra Evo Morales se va a volver contra el presidente. El presidente, por el bien de él y por el bien de la patria, tiene que restituir el orden constitucional. Lo pido, yo voy a defender al presidente porque no quiero que termine su mandato ni que se acorte, pero a veces ya es difícil, se pone muy difícil porque el presidente no está haciendo y la gente ya no está echándole la culpa al señor, sino al presidente, y eso el presidente tiene que tomarlo muy en cuenta. El diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, asegura de que no es necesario declarar un estado de excepción o estado de sitio para sacar a las Fuerzas Armadas a intervenir en un problema interno que está causando mucho perjuicio al país. El opositor está recordando que existe un decreto supremo 27977 del 2005 que autoriza este movimiento de Fuerzas Armadas para intervenir en cualquier momento en una crisis interna en nuestro país. Cuando Carlos Mesa era presidente, en ese gobierno hemos aprobado el decreto supremo en enero del 2005 sobre el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Un decreto supremo que está vigente hasta ahora, que ningún gobierno posterior se ha animado, atrevido a derogarlo o abrogarlo, y este decreto supremo establece claramente en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos
cómo debe actuarse en el uso de las Fuerzas Armadas cuando la policía es superada en su capacidad de acción frente a escenarios de violencia que ponen en riesgo derechos humanos, la seguridad pública y otros bienes de las personas. Establecen que el presidente del Estado tiene que firmar un documento que autorice el uso de las Fuerzas Armadas, dando todas las características básicas de esa intervención. ¿En qué lugar va a ser esa intervención? ¿Cómo va a ser la intervención? ¿Qué tipo de armamento se va a usar en esa intervención? ¿Y cómo van a ser las características centrales del operativo? Y bajo su responsabilidad y su firma, recién ahí las Fuerzas Armadas pueden hacer esa intervención dentro del marco del Estado de Derecho y el respeto de los principios básicos de nivel internacional para proteger los derechos humanos y que no haya exceso en el uso de la fuerza. Entonces ya lo tiene el instrumento Luis Arce Catacora, no necesita declarar ningún estado de excepción, ningún estado de sitio. Tiene que aplicar el decreto de Carlos Mesa y si lo cumple adecuadamente ese decreto, comenzando por su firma, entonces en ese caso las Fuerzas Armadas pueden coadyuvar con la policía para contener focos de violencia y delincuencia. Entre tanto, el diputado del MAS Evista, Freddy López, advirtió rebelión y levantamiento del pueblo en defensa de Evo Morales en caso de ser aprehendido y afirmó que un estado de excepción será provocar al pueblo. También añadió, después de Todos Santos se intensificarán los bloqueos. Lo único que le queda a Arce es renunciar. Va a haber una rebelión, una sublevación del país, porque hoy están afectando los intereses del país, los intereses del pueblo y particularmente están en contra de nuestro líder, en contra del compañero Evo, más allá de los desaciertos, pero ha habido un trabajo y se ha demostrado dentro de lo que es los 14 años. Y sin duda, mañana pasado, cuando quieran atentar nuevamente contra la vida del compañero Evo, va a haber pues ese levantamiento del pueblo porque están atentando contra la clase indígena. El tema de los bloqueos, mañana pasado no se va a levantar, más allá de las excepciones, más allá de lo que puedan firmar un decreto, así como han firmado el decreto de la muerte con Yanine Áñez, esto no va a solucionarse porque hoy ya las cosas están hechas, el presidente tiene que convocar a las elecciones nacionales, tiene que renunciar porque hoy simplemente está tapando la situación y hoy la población, la clase humilde es la más afectada. Un estado de excepción prácticamente es como estuviesen haciendo, como se ha hecho el año 2019, el decreto de la muerte, si no me equivoco, la 4047, que en su momento ha autorizado a que puedan matar y a que puedan incluso disparar a la población. Ahí sí se estarían equivocando. Ahí el pueblo va a estar más firme y como te digo, la clase indígena, la clase trabajadora, la clase humilde por historia siempre ha dado el pecho a las balas, siempre ha derramado sangre. El presidente cívico de Santa Cruz también hoy le pidió al gobierno de una vez dictar un estado de excepción, un estado de sitio para intervenir los bloqueos y dejar de afectar la economía de esta manera tan preocupante que está pasando ya estos 17 días de afectación económica en varias partes del país. Vamos a escuchar al cívico exigiendo al gobierno de una vez intervenir en estos bloqueos. Primero, le rechazo contundente a los bloqueos. Hoy la economía boliviana en general está disminuida, está seriamente afectada y Evo Morales y sus secuaces están perjudicando aún más a un país que necesita trabajo, desarrollo, progreso. Rechazamos categóricamente los bloqueos e instamos al gobierno nacional a intervenir con todas las fuerzas del orden. Si es necesario dictar estado de excepción, que lo dicte. Si es necesario que el ejército salga y ponga orden, que lo haga. Pero necesitamos un país viable, un país que genere fuentes de empleo, que permita trabajar, que permita desarrollo para todos. El gobierno nacional debe actuar inmediatamente, con todo el rigor de la ley. Con las fuerzas de la policía deben salir. Y si no puede la policía, que salga el ejército. El gobierno tiene las facultades para poder actuar y demandamos que actúe inmediatamente. Los cruceños, los bolivianos no podemos seguir viviendo en esta situación de incertidumbre y de conflicto cuando, reitero, lo que más necesitamos es trabajo y progreso, que garanticen la provisión de combustibles, que garanticen las exportaciones, que garanticen el biodesarrollo para poder generar eso, trabajo, esfuerzo, divisas y progreso. Vemos una Cochabamba abrumada que no tiene alimento, cercada entera, La Paz sin alimento, kilo de pollo, 20 y tantos bolivianos,
Santa Cruz bloqueado en tiempo de zafra, no hay combustible suficiente. Entonces, esto pues está generando conflicto interno, incertidumbre, caos, anarquía probablemente. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que Evo Morales no es Dios ni monarca para estar por encima de la ley y amenazar con levantamientos indígenas en caso de que se lo aprenda. Además, indicó que la amenaza es un delito. No, Evo Morales no es un dios o un monarca que está por encima de la ley del Estado de Derecho, pues. Entonces, en lugar de amenazar al país, lo que tiene que hacer es ir y declarar ante las autoridades competentes, como hacen los expresidentes, como lo ha hecho Carlos Mesa, como lo hace Jorge Tuto Quiroga, inclusive cuando Evo Morales era presidente. Por eso ese es el colmo de los colmos, que inclusive para garantizar su impunidad y para garantizar su habilitación contra la Constitución, se está afectando a miles y miles, y yo diría hasta millones de bolivianos que son víctimas de estos bloqueos, que los bloqueos en sí mismos ya están tipificados como delitos. Son bloqueos delincuenciales, son bloqueos que generan violencia, que además genera otros delitos más graves que los bloqueos todavía. Cualquier amenaza puede considerarse un delito y eso tienen que evaluarlo los fiscales y tienen que actuar en consecuencia.